Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a la humanidad. En las páginas de la Biblia encontramos una historia fascinante, una narrativa que nos lleva desde la creación del universo hasta la revelación de su plan eterno para redimir a la humanidad. A lo largo de este video, exploraremos los eventos clave de las Escrituras y reflexionaremos sobre las profundas enseñanzas que siguen transformando vidas hoy en día. La Biblia no es solo un libro, es un testimonio vivo del amor de Dios por nosotros. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe proviene de su palabra poderosa, cada estrella en el cielo, cada gota de agua en los océanos. Y en el sexto día, como culminación de su obra, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Adán y Eva vivían en comunión perfecta con su Creador en el jardín del Edén. Era un mundo sin dolor, sin muerte, sin pecado. Pero un día, tentados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron el único mandato que Dios les había dado. Esta desobediencia trajo consecuencias devastadoras, el pecado entró al mundo, y con él, la separación entre Dios y el hombre. La humanidad, que había sido creada para vivir en santidad y perfección, cayó en una espiral de muerte y sufrimiento. Y aunque Dios los expulsó del jardín, su amor y misericordia no los abandonaron. Con el paso del tiempo, la maldad se multiplicó en la tierra. La humanidad, corrompida por el pecado, llenó la creación de violencia y depravación. Dios, en su justicia, decidió enviar un juicio para purificar la tierra. Sin embargo, había un hombre justo en medio de esa generación: Noé. Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Durante años, Noé construyó el arca con fe, mientras las personas se burlaban de él, ajenas al juicio que estaba por venir. Cuando las aguas del diluvio finalmente cayeron, toda la creación fue sumergida bajo la furia del agua. Pero Noé y su familia, protegidos por la gracia de Dios, flotaron sobre las aguas del juicio. Después de 40 días y 40 noches, el diluvio cesó, y Dios hizo un pacto con Noé, sellado con el arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Esta historia no es solo sobre juicio, sino también sobre la misericordia de Dios y su deseo de restaurar la creación. Dios, el creador de los cielos y la tierra, decidió llamar a un hombre común para llevar a cabo un propósito extraordinario. Este hombre era Abraham. Dios lo eligió para ser el padre de una gran nación, el inicio de un plan de salvación que afectaría a todas las generaciones. Un día, mientras Abraham miraba las estrellas, Dios le habló: mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Era una promesa monumental, y Abraham, a pesar de su avanzada edad y las circunstancias aparentemente imposibles, creyó en Dios. Abram, que más tarde sería llamado Abraham, obedeció la voz de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Dejando atrás su tierra y su parentela, emprendió un viaje hacia una tierra que Dios le prometió, una tierra que sería el hogar de sus descendientes. Aunque Sara, su esposa, era estéril y ambos ya eran mayores, la fe de Abraham no vaciló. El apóstol Pablo más tarde diría: Abraham creyó en Dios, y esto le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones y que sus descendientes serían más numerosos que las estrellas del cielo o la arena del mar. Pero los años pasaban, y el hijo de la promesa no llegaba. 10 años después de haber salido de su tierra, la paciencia de Abraham y Sara fue puesta a prueba. Sara, desesperada, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Así nació Ismael, pero aunque Ismael fue bendecido, no era el hijo prometido. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a aparecerle, reafirmando la promesa. En ese encuentro, Dios cambió su nombre de Abram, que significa gran padre, a Abraham, padre de multitudes. Y también cambió el nombre de Sarai a Sara, anunciando que, a pesar de su avanzada edad, ella daría a luz al hijo prometido. Sara, al escuchar esto, rió en su corazón, no creyendo que algo tan maravilloso pudiera suceder. Pero Dios respondió: ¿hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. El milagro sucedió. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac no era solo el cumplimiento de una promesa personal, sino el comienzo de un linaje a través del cual todas las naciones serían bendecidas. En él, Dios comenzaría a cumplir su plan de redención para toda la humanidad.
Por 400 años, los hijos de Israel habían sido esclavos en Egipto, oprimidos bajo el yugo de Faraón. Sus vidas estaban llenas de dolor y sufrimiento, pero su clamor llegó a los oídos de Dios. Y Dios, fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, decidió actuar. Eligió a Moisés, un hombre que había huido de Egipto, para que fuera el libertador de su pueblo. Frente a la zarza ardiente, Dios le reveló su plan: liberar a Israel y llevarlos a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Moisés se sentía inadecuado, inseguro de cómo podría enfrentarse a Faraón y liberar a un pueblo tan grande. Pero Dios le prometió que él mismo estaría con él. A través de Moisés, Dios desplegó su poder de manera asombrosa. Las plagas que cayeron sobre Egipto no solo mostraron su dominio sobre la creación, sino que desenmascararon la impotencia de los dioses egipcios. Cada plaga fue un golpe contra los dioses de Egipto y un recordatorio de que el Señor, el Dios de Israel, es el único verdadero. Finalmente, después de la última plaga, la muerte de los primogénitos, Faraón cedió, y el pueblo fue liberado. Israel marchó hacia la libertad, pero su viaje apenas comenzaba. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, parecía que no había escapatoria. El poderoso ejército de Egipto estaba en su persecución, y frente a ellos se extendía un mar infranqueable. Pero Moisés, lleno de fe, levantó su vara y, en obediencia a la voz de Dios, extendió su mano sobre el mar. En ese momento, las aguas se dividieron, formando dos grandes muros a ambos lados. El pueblo caminó sobre tierra seca, y el milagro de su liberación se completó cuando el ejército de Faraón fue tragado por las aguas. Este milagro, fue más que una victoria física, fue la culminación de la promesa de Dios de liberar a su pueblo. Egipto, símbolo de opresión y esclavitud, quedó atrás. Desde ese momento, Israel ya no era esclavo de hombres, sino un pueblo libre, guiado por la mano del Dios Todopoderoso. Sin embargo, la libertad no es solo un estado físico, también es un llamado a vivir bajo la voluntad de Dios. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo se dirigió hacia el monte Sinaí, donde Dios tenía algo aún más grande preparado para ellos. Ya no eran solo esclavos liberados, sino un pueblo elegido, un reino de sacerdotes. En ese lugar santo, Dios hizo un pacto con ellos, entregándoles la ley que regiría su vida y definiría su relación con Él. Los 10 mandamientos no eran solo una lista de reglas, sino la revelación del carácter santo de Dios y su deseo de que su pueblo viva en santidad. En el monte Sinaí, Dios habló no solo de mandamientos, sino de cómo su pueblo debía vivir, amar y adorar. Estos mandamientos eran un pacto, un compromiso entre Dios y su pueblo, para que pudieran reflejar su santidad ante las naciones. Israel fue llamado a ser un testimonio vivo del poder y la santidad de Dios, y la ley era la guía para vivir en comunión con Él. La historia del Éxodo nos enseña que Dios no solo nos libera para ser libres, sino para caminar en su voluntad y reflejar su carácter. La ley que entregó a Moisés no fue una carga, sino una bendición. A través de ella, Dios les mostró cómo vivir en relación con Él y con los demás. Así como el pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo, nosotros también somos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sabiendo que su camino es siempre el mejor. Después de la época de los jueces, el pueblo de Israel clamó por un rey, queriendo ser como las otras naciones. A pesar de que este no era el plan perfecto de Dios, Él les concedió su deseo. El profeta Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, un hombre alto y fuerte, elegido por su apariencia y fuerza. Sin embargo, Saúl, aunque comenzó con humildad, pronto fue consumido por el orgullo y la desobediencia, alejándose del favor de Dios. Pero Dios tenía un plan mayor. Llamó a un joven pastor, David, a quien describió como un hombre conforme a mi corazón, 1 Samuel 13:14. David no era el rey que Israel esperaba, pero fue el rey que Dios había preparado. Bajo su liderazgo, Israel prosperó. David, un guerrero valiente y un hombre de profunda fe, trajo el arca de la alianza a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro del culto a Dios y el corazón espiritual de la nación. A través de victorias militares y actos de adoración, David unificó las tribus de Israel, y su reinado marcó un periodo de paz y crecimiento. Sin embargo, no fue David quien construiría el templo del Señor. Esa tarea fue dada a su hijo Salomón. Salomón pidió sabiduría a Dios por encima de cualquier riqueza o poder, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y paz durante su reinado. Bajo su mandato, el majestuoso templo de Jerusalén fue construido, una casa para el Dios Altísimo. Era un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo, un lugar donde los sacrificios serían ofrecidos y la gloria de Dios habitaría. El reinado de Salomón trajo una era de esplendor, pero también marcó el comienzo de la decadencia espiritual. A pesar de su sabiduría, Salomón se dejó llevar por la influencia de las muchas mujeres extranjeras que tomó como esposas, y su corazón se desvió hacia otros dioses. Al final de su vida, la idolatría y el orgullo comenzaron a corroer las bases de su reino. Tras su muerte, el reino se dividió en dos,
Israel en el norte y Judá en el sur. Lo que había comenzado como un reinado glorioso terminó en división y conflicto. Con el tiempo, Israel y Judá se apartaron de Dios, cayendo en la idolatría, la injusticia y el olvido del pacto que él había hecho con ellos. Dios, en su misericordia, envió a los profetas para advertirles y llamarles al arrepentimiento. Isaías, Jeremías y Ezequiel se levantaron como voces solitarias, clamando al pueblo que se volviera a Dios. Pero el corazón del pueblo estaba endurecido, y sus advertencias fueron ignoradas. Dios había prometido que si el pueblo seguía el camino de la desobediencia, serían llevados al exilio. Y así fue. Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, invadió Judá, destruyendo Jerusalén y llevándose al pueblo cautivo. El majestuoso templo, construido por Salomón, fue reducido a escombros. Lo que una vez fue símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, ahora yacía en ruinas. Sin embargo, incluso en el exilio, Dios no abandonó a su pueblo. A través del profeta Ezequiel, en la tierra de Babilonia, Dios les recordó que su presencia no estaba limitada a un lugar físico. Ezequiel tuvo visiones de la gloria de Dios, revelando que, aunque el pueblo estaba lejos de su tierra, Dios seguía siendo fiel y estaba con ellos. Su promesa de restauración y redención seguía viva. En la plenitud de los tiempos, la promesa largamente esperada se cumplió. En un pequeño pueblo llamado Belén, en el más humilde de los lugares, nació Jesús, el Salvador del mundo. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo había profetizado Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Isaías 9:2. Este niño no era solo un maestro o profeta, era el Hijo de Dios, el Mesías, enviado para redimir a toda la humanidad. Jesús creció en sabiduría y en estatura, y a los 30 años comenzó su ministerio. Fue bautizado en el río Jordán, donde Dios confirmó que él era su Hijo amado. A partir de ese momento, Jesús recorrió ciudades y aldeas, predicando el reino de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y trayendo esperanza a los corazones heridos. A través de sus palabras y milagros, Jesús reveló el carácter de Dios misericordioso, justo y lleno de amor. Sin embargo, el propósito final de la vida de Jesús no era solo enseñar o hacer milagros. Desde el principio, su misión fue llevar sobre sí el pecado del mundo. En el huerto de Getsemaní, Jesús sintió el peso de esa misión. Oró al Padre, sabiendo que su sacrificio en la cruz era necesario para la redención de la humanidad. El precio del pecado era la muerte, y solo un sacrificio perfecto podría pagarlo. En una colina llamada Gólgota, Jesús fue crucificado. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria. A través de su sacrificio en la cruz, rompió las cadenas del pecado y de la muerte, y abrió el camino para que la humanidad se reconciliara con Dios. En el momento en que Jesús exclamó, "Consumado es", el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que ahora todos tenemos acceso directo al Padre. Pero la historia no terminó con la muerte de Jesús. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, derrotando a la muerte para siempre. El sepulcro estaba vacío, y el ángel anunció a las mujeres, "No está aquí, que ha resucitado". Su resurrección es la garantía de nuestra esperanza y salvación. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús cumplió el plan eterno de Dios. La redención de su creación. La vida, muerte y resurrección de Jesús nos muestran el amor perfecto de Dios. Él vino no solo a enseñarnos, sino a salvarnos. En su sacrificio, encontramos perdón, que en su resurrección, encontramos vida. Hoy, Jesús nos invita a recibir esa redención, a caminar en una relación nueva con Dios, sabiendo que la muerte ha sido vencida y la vida eterna es nuestra. Después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos y les dio una misión clara: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Con esta misión, comenzó la expansión de la iglesia. 40 días después, Jesús ascendió al cielo, pero no dejó a su pueblo solo. El Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, llenándolos de poder para proclamar el Evangelio a todo el mundo. En ese momento, nació la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra.
Los discípulos, transformados por el Espíritu Santo, comenzaron a llevar el mensaje de Jesús por todas partes, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pedro, Pablo y otros apóstoles fundaron iglesias en todo el Imperio Romano, y a pesar de la persecución, la iglesia creció con fuerza. A través de su predicación y vida de fe, la luz del Evangelio comenzó a iluminar el mundo. Pero la historia no terminó con los apóstoles. La misión de la iglesia continúa hasta el día de hoy. Somos parte de esa misma misión, llamados a ser la luz del mundo y compartir las buenas nuevas de salvación. Y así como los primeros cristianos vivieron con la esperanza del retorno de Cristo, nosotros también esperamos ese día glorioso. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos habla del fin de los tiempos, cuando Cristo regresará en gloria. En ese día, el mal será derrotado para siempre, y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. La historia de la Biblia culmina con esta gloriosa promesa: la victoria final de Cristo y la redención completa de su creación. La historia de la Biblia es una historia de redención, una historia que comenzó con la creación y que culminará con el retorno de Cristo. Pero esta historia no ha terminado, somos parte de ella. Dios nos llama a ser su pueblo, a vivir en comunión con Él y a proclamar el Evangelio al mundo. Mientras esperamos su regreso, podemos vivir con la esperanza de la vida eterna y la promesa de un futuro glorioso junto a nuestro Salvador. Hoy, la misión continúa, y la invitación de Dios sigue abierta para todos. La Biblia no es solo una historia antigua, es la palabra viva de Dios, una historia que sigue transformando vidas hoy. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahora es el momento. Él te invita a formar parte de esta historia eterna. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, y sigue a Cristo. Dios te bendiga. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartirlo para que más personas conozcan el mensaje de la Biblia.